subtropical, es socia también del Ceiba, y trabajó durante muchos años estudiando primates, sobre todo el mono aullador rojo y el negro, y el mono caí. El mono aullador rojo, como algunos de ustedes saben, es una especie muy amenazada. Y se mudó hace unos años a Bariloche, está trabajando en el parque Nahuel Huapi, con una especie de felino que es el gato huiña, que está también muy amenazado, o sea que tiene mucha experiencia en el estudio de especies amenazadas. Y hoy nos va a dar una clase sobre especies de valor especial. No cuento más para no spoilear. Así que bueno, Hilaria, cuando quieras. Sí, buenísimo. Bueno, gracias Mario. Y bueno, estoy muy contenta de conocerlos, conocerlas. Como dijo Mario, esta clase va a ser sobre especies de valor especial. Voy a introducir algunos conceptos que son importantes para todo lo que es la biología de la conservación y seguramente los van a ver y los van a utilizar y los van a, eh, bueno, a aplicar probablemente en muchas de las también trabajos técnicos, digamos, de evaluación durante toda esta especialización, así que espero, bueno, que sea todo claro y que cualquier pregunta, consulta, obviamente me dice. Bueno, nuestro objetivo en la conservación es básicamente parar o frenar la extinción de las especies, tanto vegetales como animales, y la destrucción de su hábitat. En un mundo ideal, para hacer eso, nos deberíamos basar en estudios a largo plazo y muy detallados sobre una gran parte o idealmente toda la biodiversidad. Por supuesto, la realidad está muy lejos del mundo ideal, entonces nos encontramos con varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la complejidad de la naturaleza. Es muy difícil tener estudios detallados, profundos de todos los componentes de un ecosistema. En segundo lugar, la escala de la crisis de biodiversidad actual, que es muy amplia, con lo cual es difícil tener información detallada sobre una escala tan amplia. Y en tercer lugar, tenemos que pensar que muchas veces las decisiones políticas se basan en tiempos que son muy diferentes a los tiempos de la investigación, con lo cual muchas veces tenemos que tomar decisiones en tiempos muy acotados o relativamente acotados, aún no teniendo todos los datos y toda la información que nosotros quisiéramos tener. Y por último, también tenemos normalmente fondos limitados, muy limitados en algunos casos, como nuestro caso ahora en el país, con lo cual nuestro trabajo se tiene que enfocar en algo que realmente podamos hacer en un determinado tiempo y con esos pocos recursos disponibles. Entonces lo que se puede hacer es buscar un atajo. Y un atajo en este caso consiste en identificar y monitorear un subconjunto, un conjunto de especies, digamos. Este subconjunto tiene que tener algunas características para ser útil, útil para lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, podrían ser especies que pueden reflejar la situación de otras especies que quizás para nosotros sean más difíciles de monitorear. Pueden ayudar en decidir, por ejemplo, prioridades de áreas protegidas, o sea, hacer de alguna forma las especies focales en las cuales nos enfocamos para decidir cuáles áreas queremos proteger. Suelen y pueden ser especies que nos permitan, por ejemplo, medir la respuesta de una comunidad, tanto de plantas como de animales, a un impacto antrópico. Entonces pueden ser especies indicadoras de ese impacto que queremos estudiar. Y también pueden ayudar a sensibilizar la opinión pública y entonces son muy útiles en ese caso para fortalecer, por ejemplo, campañas de difusión y comunicación para la conservación. Bueno, para eso nos concentramos en las que se conocen como especies de valor especial. En inglés
se dicen surrogate species, son muchísimas a través de todo el globo terrestre y acuático. Hay muchísimas especies que cumplen estos roles tan importantes y que entonces tienen un valor especial. Para resumir un poco las funciones de estas especies de valor especial son básicamente guiar la planificación de áreas protegidas con la expectativa de conservar una biodiversidad más amplia. Por otro lado, pueden indicar el efecto de cambios antrópicos en el ambiente sobre individuos, población y comunidades. Y en tercer lugar, otra función es promover, como dijimos, la conciencia pública sobre temas de conservación y nos ayuda en este caso a recaudar fondos. Pero bueno, a la hora de decidir este subconjunto de especies, nos preguntamos si todas las especies son igualmente valiosas o hay algunas que pesan más que otras. Y cuando hablamos de valor, hay distintos valores. Hay un valor intrínseco de las especies que por supuesto es igual entre todas las especies porque es algo inherente a los seres vivos. Y también hay un valor instrumental, o sea, un valor que se concibe, digamos, relativamente al uso o al beneficio que la especie pueda darle a los humanos. Bueno, algunas especies tienen un valor especial porque, porque no todas brindan los mismos servicios ecológicos, sino que algunas tienen un efecto desproporcionado en el ecosistema, que ahora lo veremos, con respecto, por ejemplo, desproporcionado con respecto a qué, con respecto a la abundancia que esta especie tiene en un determinado ambiente. Y finalmente otras especies brindan servicios especiales a los humanos, entonces en este caso tienen un alto valor instrumental. O sea, hay distintos tipos de valores, digamos, que podemos atribuir a una especie. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que nos ayudan a entender cómo definimos las especies de valor especial de un punto de vista ecológico. Bueno, los conceptos son abundancia y son importancia ecológica, que no son lo mismo, no son conceptos equivalentes. Y los vamos un poco a ver. Las especies suelen tener, sabemos, distintas abundancias relativas, también biomasa, si digamos, la pesamos por su masa corporal. Algunas especies son más raras y otras son abundantes. Algunas especies son raras también naturalmente, no necesariamente por el impacto humano. La importancia en vez de una especie se puede medir tanto por su abundancia como por su impacto, ¿sí? O sea, su importancia ecológica. Entonces, las especies que son abundantes y sostienen procesos ecológicos importantes son denominadas especies dominantes. Por otro lado, las especies que son raras, o sea, que son escasamente abundantes, pero que sostienen procesos ecológicos importantes, son denominadas especies clave o keystone species. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá vemos graficado eso que quizá un poco puede ayudar a entenderlo más visualmente. En el eje X tenemos la abundancia, como dijimos, o la biomasa proporcional de las especies, que va de menor a mayor a lo largo del eje, y en el eje Y tenemos el impacto en la comunidad, o sea, la importancia ecológica. Por un lado tenemos especies dominantes que son altamente abundantes y que tienen un rol ecológico importante, entonces estarán situadas, digamos, en el cuadrante derecho superior. Entonces, un ejemplo de estas especies dominantes, por ejemplo, son los carpinchos en muchos pastizales de nuestro país, que son los herbívoros muy comunes en varios ambientes, como Iberá, por ejemplo. Y entonces tienen un gran impacto y que tienen un gran impacto en estos ambientes. Por ejemplo, son capaces de controlar la vegetación herbácea. Por otro lado, hay especies que sí son abundantes, pero que no tienen un gran impacto en la comunidad. Por ejemplo, algunas especies herbáceas en algún ambiente de bosque, por ejemplo, y que no son tan importantes ecológicamente porque no, por ejemplo, no son recursos importantes para animales, por ejemplo.
Esas son, ocuparán la que es el cuadrante derecho inferior en este gráfico. También hay especies raras que no son, que son, digamos, de baja abundancia, tienen bajas densidades y que tienen poco impacto en la comunidad, como por ejemplo algunas mariposas, algunas orquídeas, y están, digamos, en eso, en lo que es el cuadrante izquierdo inferior. Y por último, hay especies que son poco abundantes, pero que sí tienen un elevado impacto en la comunidad ecológica. Y acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, el jaguarete, que como sabemos es un depredador tope y que controla varias especies a través de lo que es la cadena trófica. También otras especies que quizás son menos carismáticas, menos conocidas, como el pindó, que es una palmera típica de, digamos, de la selva paranaense. Es una palmera que, por ejemplo, es relativamente rara, no se encuentra en gran abundancia en la selva, pero cumple un rol muy importante, muy significativo como recurso alimenticio para especies de aves o de primates. ¿Por qué? Porque fructifica en épocas del año durante las cuales escasean otros frutos para estas especies, por ejemplo en el invierno. Quería un momento chequear si me están escuchando bien. Te escuchamos, profe, te escuchamos. Buenísimo. Sí. Sigo. Bueno, las especies clave, entonces, tienen esa perdón, voy atrás, esa que como vimos están en el cuadrante izquierdo superior de ese gráfico, son raras, pero son muy importantes ecológicamente. Esa es una definición que dio Payne en 1969, son especies que tienen una fuerte influencia en la composición de especie y en la apariencia física de los ecosistemas. Esta definición de Payne fue dada a final de los años 60 a raíz incluso de algunos experimentos de Payne que realizó con estrellas marinas. Básicamente erradicó estrellas marinas en una parcela del fondo del mar y vio que al erradicar estas estrellas hubo una hiperabundancia, se provocó una hiperabundancia de mitilos o mítilos, no sé cómo se dice, en el fondo del mar, los cuales empezaron a cubrir totalmente el fondo, impidiendo el crecimiento y la proliferación de otras especies, como por ejemplo otros moluscos o algas, y de esa manera disminuyendo drásticamente la diversidad de especies del fondo marino. A través de ese experimento y hablando también de otros ejemplos que Payne menciona en su estudio, Payne creó ese término de especies clave o keystone species en inglés. Especificando, digamos, definiéndola como especie que además tiene una característica que es que su impacto es desproporcionado relativamente a su abundancia. La llamó Keystone porque utilizó la metáfora del arco, donde el Keystone es una piedra que en el arco está situada centralmente en el centro y que tiene una función clave para mantener la estructura del arco en pie. O sea, al quitar esta keystone, el arco se desmorona. Entonces, esa metáfora, por supuesto, aplica muy bien digamos, al rol de esas especies clave en lo que sería el arco, que son los ecosistemas, como piezas clave, digamos, de un todo. Bueno, las especies claves son muchas veces bastante difíciles de identificar a priori. Muchas veces se identifican cuando sus poblaciones disminuyen, merman, y entonces se manifiesta su impacto tan grande en la comunidad. O sea, su ausencia se refleja después, entonces, de desaparecer en una serie de cambios, de modificaciones que acontecen en cascada y que suelen manifestarse al disminuir o al extinguirse esta especie clave. Bueno, uno de los ejemplos clásicos de especies clave fue representado por un trabajo que documentó la extinción y luego la reintroducción
de un depredador tope que es el lobo gris en Estados Unidos, en el Parque Nacional de Yellowstone, que es uno de los parques más grandes y el parque más antiguo del país, de Estados Unidos. Que identificó al lobo gris como especie clave. Y eso debido a que se documentaron todos unos efectos en cascada que se vieron cuando en los años 20, por una decisión del gobierno, se exterminaron todos los lobos como política de Estado. Entonces se permitió una caza descontrolada de lobos que llevó a la extinción de la especie, pero sin prever que esa extinción podía tener unos efectos en cascada que eran muy difíciles de imaginar. ¿Qué pasó? Que en las décadas sucesivas empezaron a verse efectos que fueron diversos. Digamos, por un lado, las poblaciones de elk, que son unos ciervos muy grandes que eran las principales presas de esos lobos grises, empezaron a aumentar mucho, sin la presión de predación de los lobos. Aumentaron mucho los elk. Al aumentar mucho esas poblaciones de elk, también hubo un aumento muy grande de su presión de ramoneo sobre los árboles, sobre todo los álamos y los sauces que eran presentes, por ejemplo, distribuidos principalmente en la margen de los cursos de agua, de los ríos, de los arroyos, lo cual a su vez impactó muchísimo en la población de castores. ¿Por qué? Porque al disminuir los sauces y los álamos, no había más disponibilidad de troncos para los castores, que no podían entonces cortar la madera, construir sus típicas represas. Y con esas represas normalmente cuando había castores, digamos, en densidades anteriores a lo que era la caza de los lobos, ¿qué pasaba? Que en esas represas se formaban cuerpos de agua más estancadas que a su vez impactaban mucho, o sea, determinaban mucho cuáles eran las comunidades de, por ejemplo, peces y anfibios que vivían en esos cursos de agua. Entonces, al disminuir los castores y no tener más aguas estancadas, había mucho más aguas correntosas. Cambiaron entonces, obviamente, profundamente también los ecosistemas acuáticos y las comunidades de invertebrados y vertebrados acuáticos que vivían ahí. A su vez, las aves también fueron impactadas. Porque al no tener, por ejemplo, tantos árboles donde nidificar y de los cuales alimentarse los frutos, empezaron a disminuir también las aves. Otro efecto en cascada fue que al disminuir los lobos, aumentó un depredador más pequeño que antes estaba muy controlado por los lobos, que eran los coyotes. Al explotar la población de coyotes, se impactó mucho en la población de herbívoros más pequeños que los elk, que eran, por ejemplo, algunos antílopes, algunos zorros y unos roedores, que disminuyeron muchísimo. También, como otros efectos colaterales, al haber menos carcasa de elk, que son las carcasas más grandes, disminuyeron los animales carroñeros que dependían de esa carcasa, como los osos, los cuervos, las águilas. Esos, muy resumido, algunos de los complejos entramados de estas cascadas tróficas se llaman, que se estudiaron a raíz de estos eventos en Yellowstone. Pero, ¿qué pasó? Que después de 70 años, más o menos, en los años 90, en el año 95 exactamente, se hizo la reintroducción de los lobos. Y de a poco se vieron revertidos muchos de estos efectos que habían causado con la matanza y la extinción de esos predadores. Y acá, bueno, se ven, por ejemplo, en la derecha algunos efectos graficados, que no solamente la presencia de los lobos, la nueva presencia de los lobos, sino, digamos, determinaron, por ejemplo, un aumento en los elk, en la población de sus presas, sino que no solamente porque no eran más, ¿cómo se dice?, depredados, sino que además los elk cambiaron mucho el comportamiento. Entonces, sobreramonearon mucho menos los árboles. Entonces empezaron otra vez a ver, como acá ven en el tercer gráfico, un aumento otra vez en los álamos, por ejemplo, en las márgenes de los ríos, que a su vez, en el último gráfico abajo se ve
determinaron, digamos, un aumento de vuelta de las poblaciones de los castores y, por supuesto, se recuperaron las comunidades de aves, las comunidades acuáticas, etc. De alguna forma, digamos, en las décadas sucesivas, entonces al 95, se empezaron a restablecer y a restaurar todos esos procesos que se habían extinguido con la extinción de los lobos. Este caso bien clásico de la extinción y sucesiva reintroducción de los lobos en Yellowstone visibilizó y demostró este concepto de cascada trófica. O sea que la suma o la resta de una especie provoca efectos en cadena a través de toda la red trófica. Las cascadas tróficas, o sea, hay interacciones indirectas entre especies que nacen de depredadores más arriba y se extienden hacia abajo a lo largo de todas las redes tróficas en una dirección, digamos, de regulación top-down. Entonces, al manipular una pieza de eso, por ejemplo, o sea, sobre todo los depredadores, los que están en los niveles más altos de las cadenas tróficas, por supuesto, hay efecto en todos los niveles inferiores. Hay un sistema también que es otro ejemplo clásico, más allá de lo de los lobos, y que esta vez está documentado en lo que es un ambiente marino. Eso fue un estudio de Estes y de colaboradores y fue publicado en Science en el 98. Ellos empezaron a ver cómo en los mares de unas islas en el mar de Alaska empezó a cambiar mucho la comunidad de organismos. Eso pasó porque vieron que hasta cierto momento en el tiempo las nutrias marinas habían sido los principales depredadores, los depredadores tope los depredadores de erizos marinos. Al tener las nutrias poblaciones abundantes, estas nutrias ejercían una presión muy fuerte sobre las poblaciones de erizos marinos que, a su vez, no tenían entonces un gran impacto en los bosques de kelp, de los cuales los erizos se alimentaban. Los kelp son esas algas gigantes que muchas veces forman lo que son esas reales selvas, digamos, bosques submarinos, ¿no? En los años 80 pasó a que las orcas, o sea, un depredador aún más alto con respecto a las nutrias, empezaron a cambiar comportamiento, empezaron a cazar mucho más intensamente las nutrias marinas, probablemente porque escaseaban otros pinípedos que eran sus presas alternativas y preferidas. Y al tener mayor presión predatoria, ¿qué pasó? Que las nutrias empezaron a caer en abundancia. Y eso redujo mucho la presión depredatoria sobre los erizos marinos, que empezaron a aumentar mucho. También aumentó entonces su presión sobre los bosques de kelp, que desaparecieron casi por completo en esos mares. Entonces, eso es otro ejemplo muy conocido de lo que son las cascadas tróficas y lo que es una especie clave, como en este caso las nutrias marinas. Pero eso, en un contexto de ambiente marino. Pero también hay otro tipo de especies clave que no necesariamente son predadores tope y que un ejemplo muy lindo que es acá en Argentina y bien documentado es el ejemplo del monito de monte acá en la Patagonia Norte. El monito de monte es un marsupial y vive en los bosques andino-patagónicos y en la selva valdiviana del norte de la Patagonia, tanto en Chile como Argentina. El monito de monte es una especie tiene una relación de mutualismo con el quintral, que es una especie de planta, de vegetal hemiparásita de los bosques andinos patagónicos. Y además el monito de monte es el único dispersor de semillas de este quintral. El quintral, a su vez, constituye el único alimento del picaflor rubí, que es una especie responsable de polinizar el 20% de las plantas del bosque andino patagónico. Entonces es una especie ecológicamente muy importante para esos ecosistemas. Lo que pasó es que empezaron a ver que al fragmentarse esos bosques o al degradarse esos bosques andino-patagónicos, ¿qué pasaba? Que una de las especies que más sufría de esos procesos de degradación
era el monito de monte, una especie clave. ¿Por qué? Porque el monito de monte empezaba a disminuir, cuando empezaba a disminuir mucho en ambiente fragmentado, pasaba que empezaba a disminuir mucho también los porcentajes de los frutos de quintral removidos, y mucho más disminuyó el porcentaje de las semillas dispersadas del quintral por el monito de monte. Y por supuesto, disminuyeron mucho entonces los renovales del quintral. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Ocasionaba que la fragmentación de estos bosques producía un cambio en esa interacción monito-quintral que por supuesto tenía efecto en cascada, porque al haber menos quintral había menos picaflor, digamos, menos alimento para el picaflor rubí y efectos para la polinización de todo el resto de los árboles, de las plantas del bosque andino patagónico. Entonces, este es otro ejemplo, digamos, de lo que es una especie clave, pero que no es no es un depredador. Hay un subtipo también de especies clave que son los ingenieros ecosistémicos. Son especies que, al contrario, digamos, lo que dijimos antes, las especies clave estrictamente definidas, los ingenieros ecosistémicos pueden o no ser abundantes, ¿no? Algo que decíamos que para las especies clave no, normalmente no tienen abundancias muy grandes. Bueno, los ingenieros ecosistémicos son especies cuya actividad cambia radicalmente la comunidad donde viven. O sea, esa es su principal definición. ¿Cómo? ¿Cómo la cambian? Bueno, crean las condiciones para que otras especies puedan prosperar. Digamos, normalmente son cambios físicos muy grandes que hacen sí que, digamos, que se produzcan y que se creen microhábitats donde, digamos, que son muy importantes para otras especies que dependen de ellos. Los castores son un ejemplo típico de esos ingenieros ecosistémicos. Sus actividades de la construcción de las represas desvían y estancan a los caudales de los arroyos, inundan todas las zonas adyacentes, entonces forman lo que son, por ejemplo, nuevos humedales y proporcionan hábitat a otros organismos acuáticos que dependen de estos humedales, desde el zooplancton diminuto hasta los anfibios, por ejemplo. ¿Qué pasa? Como vimos antes, por ejemplo, al eliminar pequeños árboles para construir sus represas, también abren zonas de sombra más densas, permitiendo la entrada de luz solar. Esos cambios crean unos hábitats para insectos, pájaros, murciélagos, anfibios, tortugas y animales también más grandes, como por ejemplo los ciervos. Entonces, bueno, los castores son, digamos, un ejemplo típico de estos ingenieros ecosistémicos. Otro ejemplo típico son los elefantes, que tienen una serie de comportamientos que modifican el entorno, por ejemplo, digamos, rompiendo y haciendo grandes caminos dentro de los bosques, crean hábitat para otras especies. En estos senderos de migración que ellos crean, que en algunos casos han sido, digamos, han sido creados durante siglos, esculpen la tierra con estos profundos surcos, por ejemplo. Entonces sus grandes huellas se llenan de agua después de la lluvia, creando pequeños estanques para las ranas y otras criaturas acuáticas. Al empujar los árboles, al pasar y quitando la corteza, por ejemplo, cuando se quieren alimentar de las hojas, los elefantes a veces transforman los bosques en hábitats de praderas totalmente distintos, entonces haciendo que el paisaje sea más heterogéneo, ¿no? Entonces pueda, digamos, pueda hospedar otras especies que pasten, por ejemplo, digamos, sí, que puedan ser herbívoros que pasten en las especies herbáceas. Otro ejemplo son los corales. También son ingenieros ecosistémicos. Los corales crean una estructura física en el mar que afecta a las corrientes oceánicas, crean oportunidades para que prosperen una gran diversidad de plantas y de especies animales digamos, en su entorno. Los peces buscan refugio,
de los predadores y en algunos casos también del movimiento muy rápido del agua. Entonces, bueno, eso, los arrecifes de coral y los bosques a menudo proporcionan digamos, esas zonas de alimentación para muchos peces. Bueno, después hay otras especies de valor especial que son las especies indicadoras o indicadores biológicos. Esas especies definen un rasgo o una característica del ambiente. Entonces, su presencia, su abundancia o su actividad o ausencia, obviamente, pueden indicar la presencia de contaminantes, enfermedades y, bueno, digamos, otro impacto que a nosotros nos interesa. Para ser buenas indicadoras deben ser muy sensibles a las condiciones que nos interesan. Por ejemplo, la contaminación del aire, la presencia de alguna enfermedad y otras condiciones como estas. Estas especies se usan muchísimo para lo que son los monitoreos ambientales porque nos dan información sobre una condición que nos interesa a través del monitoreo de una sola especie, por ejemplo. Y una de las especies indicadoras típicas, cuyo ejemplo es conocido, es una especie de líquenes, que es la Lobaria pulmonaria, que es muy sensible a la contaminación del aire. Entonces, su presencia nos está diciendo que el aire tiene bajo nivel de contaminación. Por lo contrario, obviamente, su ausencia nos está diciendo que el aire puede ser muy contaminado. Otro ejemplo, pero entre los insectos esta vez, son los escarabajos estercoleros. Estos escarabajos son muy sensibles a la degradación del bosque, entonces en las áreas de su distribución se puede notar que los parches de bosques muy degradados, estas especies son una de las primeras que desaparece. Entonces nos están hablando de que ese determinado parche o ese determinado bosque tiene un bajo o un mal estado de conservación. Hay un tipo particular de especie indicadora que son las especies centinelas. Uno de los ejemplos que tenemos en Argentina son los monos aulladores, que son centinelas epidemiológicas de la fiebre amarilla. ¿Eso por qué? Porque estos primates, en Argentina están tanto el aullador rojo como el aullador negro y dorado, ambas especies, son muy vulnerables y son muy susceptibles al virus de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque al cabo de pocos días de haberse contagiado con ese virus por mosquitos, se mueren y por esa gran sensibilidad al virus son utilizadas como especie centinela. ¿Por qué? Porque su presencia en determinado sitio nos indica que el virus no está circulando, no está presente, mientras por lo contrario sus masivas mortandades que ocurren debido a la fiebre amarilla nos indican que sí está presente el virus. Entonces nos dan una alerta temprana que nos ayuda a llevar a cabo acciones muy rápidas de prevención de contagio para las personas, por ejemplo, ¿no? Que son las campañas de vacunación. Y bueno, y seguimos con otro tipo de especie de valor especial, que son las especies paraguas, que seguramente también habrán escuchado hablar de eso. Las especies paraguas son especies que tienen normalmente grandes requerimientos territoriales, muchas veces son depredadores tope, o por ejemplo, bueno, grandes herbívoros también, que utilizan grandes áreas. Entonces, su conservación, por supuesto, asegura la conservación del paisaje y digamos, y del hábitat para muchas otras especies con las cuales coexisten en ese mismo paisaje. Entonces, al conservar, por ejemplo, un jaguarete o un tigre asiático que ocupa áreas muy grandes, nosotros sabemos que estamos conservando también el hábitat para muchas otras especies que no tienen requerimientos territoriales tan grandes. Muchas veces este concepto ha sido cuestionado por dos razones principalmente, porque estas especies suelen ser generalistas,
generalista de hábitat, digamos. Y entonces posiblemente no aseguran la conservación de especies que son especialistas de hábitat, que quizás requieren unos microhábitats particulares que no necesariamente están incluidos en un paisaje visto como en una escala más amplia, ¿no? Entonces, no necesariamente esos microhábitats están incluidos en esos paisajes más amplios. Y en segundo lugar, porque suelen tener las especies paraguas una gran capacidad de dispersión y de movimiento, entonces no garantizan necesariamente la conservación de especies que tienen limitaciones en movimiento, como por ejemplo eso, los monitos de monte, por ejemplo. Y que quizás en un paisaje que en su interior tiene cierto grado de fragmentación, no está asegurada la conservación de esas especies que son limitadas por el movimiento. Y por último están entre las especies de valor especial las especies bandera o emblemáticas. Esas especies son normalmente especies muy carismáticas, como por ejemplo el panda, el oso hormiguero, el yaguareté. No siempre tienen que ser grandes animales. Por ejemplo, también es una especie considerada especie bandera, el mico león dorado en Brasil, que tienen como atractivo el hecho de que es un monito, un primate endémico desde el bosque atlántico y que estuvo al borde de desaparecer, de extinguirse, y fue usado en muchas campañas de comunicación. Y tienen, digamos, la ventaja que se pueden transformar muy fácilmente en banderas de lucha y que ayudan mucho en buscar fondos para la conservación. En las campañas de comunicación que proponen esas especies y que la visibilizan, por supuesto, ayudan a recaudar fondos de donantes y grandes organizaciones. Las especies banderas son, entonces dijimos, carismáticas, muchas veces proveen servicios ecológicos o son amenazadas o son especies endémicas. También muchas veces coinciden, lo que son una especie bandera coincide con lo que es una especie paraguas, porque muchas veces las banderas son depredadores, tope o herbívoros grandes, entonces también son especies paraguas, como vimos antes. Se ve muchas veces que las especies que son emblemáticas para contextos de, digamos, de poblaciones, de ambientes, de ciudad, no son las mismas que son percibidas como emblemáticas en zonas rurales. Entonces, eso, ojo, porque obviamente hay que ajustar, no sé, por ejemplo, campañas de comunicación, dependiendo del contexto. No es lo mismo para una persona de ciudad o una persona del campo lo que puede ser un animal carismático. Entonces también obviamente las campañas de comunicación tienen que ajustarse a eso. Y también hay un nivel más detallado de lo que es una especie bandera, llegando a utilizar incluso en muchas campañas mediáticas los individuos bandera. Un ejemplo típico fue un gorila de montaña que se llamaba Digit, que fue estudiado por la gran primatóloga Diane Fossey en Ruanda, y que fue matado por cazadores furtivos en los años 80. Bueno, su nombre ha sido, y su imagen se han vuelto un ícono importantísimo y una bandera de lucha en contra de la caza furtiva, para ese país. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que son hasta individuos bandera. Bueno, en lugar de las especies de valor especial, algunos autores prefirieron hablar de especies focales. Las especies focales son un concepto un poco diferente, pero parecido en muchas cosas, en las cuales se podrían identificar, de hecho, en las mismas categorías de las especies de valor especial, de las cuales estuvimos hablando hasta ahora. Las especies focales, según la definición de Lambeck del 97, son un conjunto de especies donde cada una es utilizada
para definir algún atributo, tanto espacial como de composición de un ambiente, que tiene que ser presente en un paisaje y se define por ese atributo, por el cual son limitadas. Entonces, se distinguen especies que son limitadas por procesos, especies que son limitadas por área, especies que son limitadas por la dispersión y especies que son limitadas por algún recurso. Y ahora vemos algunos ejemplos de cada uno. Algunas especies limitadas por procesos son, por ejemplo, las que están fuertemente limitadas por procesos ecológicos, porque están muy adaptadas a esos procesos ecológicos. Un ejemplo son las especies que se adaptan al fuego, por ejemplo. Los pinos son un ejemplo que necesitan de fuegos recurrentes para su reproducción. ¿Por qué? Porque con el fuego se abren sus conos y dispersan las semillas. Entonces, conservar estas especies, que son limitadas por estos procesos, implica conservar los procesos en sí, como el fuego en nuestro ejemplo, y muchas otras especies que también comparten esas adaptaciones a los mismos procesos. Después están las especies que son limitadas por área, que podrían considerarse un concepto muy parecido, muy similar, análogo a lo que son las especies paraguas. Son las especies que tienen grandes requerimientos de espacio, como por ejemplo los grandes carnívoros. Esas especies aseguran la conservación de paisajes, o sea, de espacios grandes y de todos los procesos evolutivos que ocurren en esos espacios, incluyendo, por ejemplo, metapoblaciones de otras especies que sí, digamos, tienen requerimientos más chicos y que tienen limitación en la dispersión. En tercer lugar están las especies limitadas por la dispersión, que solitamente son afectadas, por ejemplo, por la fragmentación del paisaje, y que al ser conservada aseguran la conectividad de un paisaje. Entonces aseguran la conectividad, la continuidad de un paisaje también que beneficia a otras especies, por supuesto. Un ejemplo son algunas ranas venenosas, de la familia Dendrobatidae, el monito de monte, como vimos antes, algunas tortugas y varios más. Y finalmente las especies que son limitadas por algún recurso. Esas especies son especies que son limitadas por algún recurso que utilizan, por supuesto, y que puede limitar su presencia. Por ejemplo, hay algunos árboles y ramas muertas que pueden limitar, son digamos, muy importantes, que pueden ser clave para el urutaú, por ejemplo, que es una especie de la selva paranaense que suele camuflarse muchísimo en las extremidades de los árboles. Los árboles grandes son un recurso importante, por ejemplo, para los pájaros carpinteros, las cavidades en árboles grandes para los loros y los árboles grandes para los pájaros carpinteros. Los saleros, que son un recurso clave para los tapires y otros animales, o fuentes de otros minerales, los paredones de arcilla para los guacamayos y así varios recursos que conocemos como limitantes para muchas especies. Entonces, digamos, conservar un conjunto de estas especies focales, de los 4 tipos, tiene sentido porque nos permite conservar la integridad de un paisaje que tiene buenas características, digamos, es un paisaje conectado, grande, que conserva sus procesos naturales, sus microhábitats en su interno y que conserva los recursos clave para las especies. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿son todas las especies igualmente valiosas? Bueno, podemos decir, por supuesto, todas las especies tienen el mismo valor intrínseco, pero no todas son iguales de un punto de vista de la conservación.
las especies focales contribuyen más en los procesos de conservación y de monitoreo, son más importantes, digamos, para conservar y más importante de monitorear que las otras especies. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir que tienen un valor especial. Y acá, finalmente, para terminar un poco la clase y que la puedan pensar ustedes, algunos ejemplos autóctonos acá de Argentina, y ustedes pueden preguntarse qué tipo de especies de valor especial piensan que puede ser cada una, si son especies clave, ingeniero ecosistémico, si son especies bandera, especies paraguas o especie indicadora, como puede ser un tapir, por ejemplo, el yaguareté, las hormigas cortadoras, o por ejemplo una higuera, que son árboles de gran porte que fructifican en distinta época del año y que son muy importantes en los ambientes, sobre todo acá en Misiones, allá de la selva paranaense. Bueno, nada, llegamos al fin de la clase, le dejo otra vez el contacto mail y bueno, obviamente ahora abierto a cualquier consulta, pregunta así, y dudas, por supuesto. Voy a intentar de salir de la presentación, así los veo. Ok. No sé si... Bueno, hay muchos aplausitos. Gracias, Hilaria. No, gracias a usted. Bueno, no sé si eso, si hay algunas preguntas, consultas, dudas, sobre todo dudas. Seguro que hay. No sé si ya vieron algo porque no vi las clases anteriores. Se toca alguna de los temas que trataste, se Sí, tocan con algunos temas que di yo o Agustín. claro. eh, bueno, es la oportunidad para que levanten la mano o directamente abran el micrófono y pregunten, comenten. A ver, yo veo acá. Ahí va. Camila y después Verena levantaron la Ujú. mano. Buenas, ¿cómo están? Por ahí me interesa saber cómo determinan o quién determina que una especie sea focal o no. ¿Quién determina? Ajá. Y bueno, normalmente son eh, digamos, se basa en la evidencia que se pueda recaudar de estudios sobre determinado ecosistema con las especies que lo componen. Entonces, son, digamos, la evidencia de si una especie es clave, perdón, especie clave o especie de valor especial, especie clave. Focal, o sea, más que Sí, nada bueno, eso. por el nicho y Claro, todo en eso, el caso de la seguramente. especie clave, por ejemplo, eso se basa en los monitoreos, por ejemplo, en ver qué ocurre si aumenta una población con respecto a otras, em, debido a una diversidad de factores, ¿no? Que puede ser por impacto humano o por catástrofes o cosas así, y ver qué ocurre, digamos, en todos los que son los eslabones más bajos de las cadenas tróficas, digamos, de las redes tróficas, digamos, si se encuentra la evidencia de que sí hay cambios que son muy fuertes en relación a la abundancia de esa especie, se la puede identificar como una especie clave. Y como decía antes, por ejemplo, en el caso de especies clave, muchas veces no se conocen a priori si son clave o no, sino que digamos, se encuentra su rol ecológico tan importante al ocurrir una variación importante en su abundancia que se refleja en todos los eslabones inferiores, digamos, de las redes tróficas, ¿no? Con respecto a las otras especies, por ejemplo, la especie paragua, digamos, es algo
que se define entre los biólogos de la conservación y los ecólogos, o sea, en base a los conocimientos que se tienen de la ecología de una especie. Si se sabe que una especie, como por ejemplo un gran depredador, ocupa áreas muy grandes, bueno, se considera que es una buena especie candidata para ser una especie paraguas, ¿sí? Después, el hecho de que realmente beneficia a todas las especies de ese ecosistema, bueno, es algo para demostrar. Y como vimos, a veces no es así, digamos, porque a veces los especialistas no necesariamente encuentran sus condiciones y sus microhábitats dentro de esas áreas grandes. Y después, lo de las especies bandera, por ejemplo, emblemática, y seguramente se nacen de sondeos de lo que son las percepciones de las personas, ¿no? Hay como una atracción bastante natural, instintiva hacia especies grandes, grandes felinos, que Por ahí sean... también veo que casi todos esos ejemplares están como ligados a una primera crisis. Por ejemplo, jaguarete, panda, ajolote. Ujú, Después de sí, su casi perderlos, recién adoptan como ese valor. sí, tal cual. Sí, sí, de hecho, o sea, las especies bandera también eso, eh, de las características que tiene, que muchas son amenazadas seriamente, digamos. Entonces se vuelven, por supuesto, emblemáticas porque quedan muy pocos individuos. Entonces, bueno, es lamentable que tenga que pasar eso para que se visibilicen, pero bueno, eso ocurre muchas veces. Verena, Sí, hola, profe, muy linda su clase. Había Gracias. algunos conceptos que yo más o menos no conocía o había escuchado alguna vez porque como trabajo con plantas y más que nada con pastos, no suelen ser así especies atractivas como para ser así especies clave. Y justamente mi duda o mi comentario va por ese lado, que veo que muchas de estas especies Mm, claves son animales más que plantas o bueno, usted mm. nombró un líquen, pero casi plantas o hongos, por ejemplo, no se usan mucho, ¿no? ¿No Para, se usa, vos decís, como especie bandera? como una especie así de valor especial, por así decir. Ah, porque especie de valor especial hay muchas especies vegetales también. Ah, mira. Em, lo que pasa es que, digamos, lo que sí es bastante sesgado hacia los animales, me parece, son em, las especies bandera, ¿no? Salvo algunos árboles de gran porte y que, no sé, que eso que sean muy amenazados, no sé, pienso acá en Patagonia los alerces o las araucarias. Ah, Es difícil, sí, que plantas pequeñas se vuelvan una especie bandera, em, pero bueno, supongo que sí también. Sí, perdón, sí, no sí, sé si Mario, lo no sé si dije. vos tenés ejemplo No, que más. Emanuel mencionó el yatay en el Parque El Palmar, ¿no? Mm, Es todo un emblema, un símbolo. claro, Pero sí es, eh, sí, también creo que ahí están los helechos arborescentes, por ejemplo, que son como los fósiles vivos, chachíes, pero son poquitas y sí, normalmente se usan más. Los animales suelen ser más atractivos porque uno los puede más, ¿cómo se dice? Cuando los puedes humanizar, por así decir, entonces capaz. sí, 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 tal puede cual. ser que haya un efecto de empatía eh, y que los animales que tienen sentimientos sentientes, no sé cómo traducirlo, Mm, eh, sea más fácil transformarlos en mm, especies en bandera o emblema, emblemas de conservación, ¿no? sí, Eh, pero tengan presente también que, como vimos en la clase sobre valores, percepciones, esas cosas son muy cambiantes, ¿no? ujú, Eh, o sea, a través de una campaña de comunicación, de divulgación, propaganda, si se quiere, se puede imponer de alguna manera mm, una especie que pasaba desapercibida como algo importante y que la comunidad la perciba como tal, ¿no? Porque es una especie sí, muy amenazada, porque tiene no sé,
una importancia en algún proceso ecológico particular. Y existen algunos ejemplos de especies que por ahí pasaban desapercibidas o no eran tan atractivas y de pronto se transforman en un emblema de conservación local o regional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy pensando en algunos ejemplos, pero Sí, qué sé yo, a ver, el yetapá de collar en el Parque Iberá era un pajarito muy raro que la gente local ni lo conocía porque estaba a punto de extinguirse. Puede ser el Y es, carpincho, que ahora todo el mundo está con, principalmente los chicos. claro, pero sí, claro. eso no es un Ah, buen cierto. ejemplo, porque estamos hablando de especies que Sí, no pasan es. desapercibidas, no son carismáticas. El Sí, carpincho sí es fácil ahora sí. transformarlo en un peluche adorable, ¿no? Sí. Sí, entiendo, digamos, no sé cómo definirlo, Verena, tu sensación Sí, tu hay un desazón, sesgo, ¿no? Por ¿no? decir, bueno, Es hay mi tantos sensación de pastos injusticia. amenazados importantes y Pero que bueno. Porque es también tan dentro de las difícil. plantas, por ejemplo, la gente a veces le gusta más también las que tienen flores vistosas, flores lindas, Claro. Claro. entonces también hay muchas, que Mm. por no ser así de un valor ornamental, capaz también no se las Sí. valora. Pero es así un comentario nomás, ¿no? No, no, es cierto, es cierto. Lo que sí, bueno, digamos, yo pienso que, digamos, lo importante al final es, digamos, que un cierto ambiente donde, por ejemplo, una especie que no es tan atractiva vive, que sea posible de conservarlo. Si eso acontece utilizando una especie más carismática o percibida como más linda por la gente, bueno, de última, digamos, el objetivo es el mismo. Y, digamos, de última es más útil usar esa especie, o nos viene mejor, digamos, pero haciendo eso estamos conservando también una especie que nos interesa, aunque no sea tan visible, ¿no? Pero sí, hay mucho sesgo de eso, sí. Estoy pensando en pastos que pudieran transformarse en especie de bandera, ¿no? Y es difícil. Mm, Pienso en la cortadera, que es un árbol, una planta ornamental, en algunos ambientes es muy llamativa. Cuando uno mm, viene de Buenos Aires, por ejemplo, de Iguazú, todo el primer tramo, el sur de Entre Ríos, algunas partes de ahí del delta donde se ven esas tremendas matas con esos plumeros tan bonitos, quizás se pueden transformar, pero creo que hay que hacer un trabajo eh, importante, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es como que algo que, no sé, instintivamente no sé, no es tan, es medio difícil, ¿no? De que pase, pero bueno, sí, yo creo que con campañas de comunicación o eso dirigida a eso, puede ser que esas cosas se puedan igual cambiar. Sí, Rebeca menciona, por ejemplo, la paja colorada, ¿no? Que tiene Mm, eh, un uso, sí. un valor de uso Mm, muy importante, mm, mm, pero aún así no llega a ser el concepto de especie bandera, ¿no? mm, Sino que por ahí para la especie, para los pobladores tiene un uso, es importante. ujú, eh, Andropogon, como importante para la nidificación me imagino que del yetapá de collar y ujú, otras tantas aves. mm, mm. Eh, pero ahí tenés, o sea, quizá es mucho más fácil imponer al yetapá de collar como Claro, especie bandera que el andropogon. Y si conservas al yetapá de collar vas a conservar al andropogon, ¿no? sí. Mm, Adrián sí. tiene la mano levantada. Sí, pensaba, por ejemplo, quizás podría ser la mentita, el teoyucuaré, una planta endémica del lugar que quedan muy pocos individuos, por ahí podría ser una Mm. especie de bandera. Y puede ser, claro, sí, eso está como muy amenazada y se conoce en la zona, sí puede ser que se pueda.
Si me permiten, ahí en el caso de la mentita del Teyocuaré, quedan muy pocos individuos en ambientes muy específicos, incluso algunos no se quieren informar ni siquiera dónde están para que no sufran Claro, ni la para que no la... depredación ni la quema, y no pasaría como una especie de bandera porque protegiendo esa planta no es que está protegiendo todas las otras especies o No. sin tampoco el ambiente. En ese caso yo no No, consideraría... igual no necesariamente las especies paraguas tienen que ser especies bandera, o sea que, Ah, claro. claro, o sea, a Pero... veces lo son, pero no necesariamente, digamos. Puede ser simplemente como una especie que sea muy conocida o que se haga muy conocida Ujú. en cierta región y que de alguna forma despierte, digamos, las conciencias, ¿no? de la gente. Entonces, no necesariamente tiene que ser paraguas. Pero tiene que ser valorizada por los locales, por ejemplo. Sí, Porque, eso que decía, muchas veces hay que ver el contexto, ¿no? O sea, pues eso, quizá en algunas comunidades rurales no perciben o perciben, digamos, como una especie importante o linda o de valor una especie y en un contexto distinto, no sé, en una ciudad puede ser otras especies. Entonces, tenemos que ver también eso a la hora de usarla como especie de bandera. em, Sí, y dirigir, digamos, lo que queremos hacer en comunicación también teniendo en cuenta ese contexto. ¿y qué Entonces, pasaría si, seguramente, sí. qué pasaría si, por ejemplo, la especie de bandera, en este caso la mente que plantea Adrián, que como les digo, está ahí contado con las manos, son 9, por ejemplo, plantas conocidas que hay en esa zona, y Ujú, algunas ya que incluso no las volvieron a ubicar? ¿Qué pasa si se declara de interés provincial, monumentos, demás cuestiones representativas del espacio, del lugar? ¿Y qué pasa ujú. si después desaparece? Se extingue, no se encuentra más, se ha perdido las poblaciones, hasta incluso, ¿por qué no? Hasta se puede decir que era endémica y se pierde la bandera. Ahí, por ejemplo, que podría Ahí llegar. Verena pregunta cómo se llama esta especie, la mentita del Ahí Mm. lo puedo Teyocuaré. buscar. Es una menta, ¿no? Sí, una menta nativa, ¿no es cierto? Héctor Keller junto con la Fundación Temaiken, ¿no es cierto? Están haciendo la parte de conservación en Osorno. Ahí pusieron. El Sí, coche. muchas veces hay que ser idioma teyucuarensis. Ay, yo no lo conocía. Hay que ser estratégico, ¿no? Mm, Porque a veces el gobierno puede declarar la especie de valor provincial, monumento natural, como quieras, mm, pero lo que vale es las acciones, los recursos que se pongan para su conservación, mm. ¿no? Y a Sí, veces es más importante lograr movilizar a la sociedad, concientizar, que una simple declaración. mm, Eh, Incluso puede haber conflictos. Yo no sé, esta especie de menta, por ejemplo, si tiene un uso medicinal, tradicional, y ahí puede haber un conflicto, ¿no? Que la gente vea un claro. valor de uso importante, que quieran encontrarla para poder ponerla en Mm, el mate. Este, mm. entonces, quizá casi que es preferible que no se conozca o primero trabajar con la gente para que tengan conciencia de lo que el uso de esa planta puede Mm, producir, Ahí ¿no? En las poblaciones. le puedo comentar, si bien estábamos hablando de los pastos recién, en la parte de las orquídeas, son varias especies que hay en la provincia de Misiones e incluso hay un decreto, ¿no es cierto?, del uso de los recursos de flora, tanto para producción, colección y demás, y entran ahí las orquídeas, que todas las orquídeas, por así decir, o todos los recursos de las plantas, están protegidas bajo un aspecto y para hacer uso tendrías que tener vivero habilitado, autorizaciones y demás. mm, El chachí bravo y el manso, ¿no es cierto?, en Dixonia y Loicia, están monumentos naturales provinciales, están protegidos, y después hace unos años vieron que hay una orquídea que crece específicamente en el Chachí, es muy atractiva, muy simpática con la flor, todos los coleccionistas estaban queriendo, se vende a full, pero para poder venderla cortan los Chachí, que es monumento natural provincial, ¿no es cierto? Y ujú. venden la orquídea que solamente es específica de los Chachí, y se vendía. Entonces estaban doblemente infringiendo
estaban vendiendo una orquídea, cortando un monumento natural provincial, y así todo se les ocurrió declarar un monumento natural provincial también a esa orquídea específica. Y a otra también, Isaberia virginialis, que es mucho más difícil, específica, y casi ni siquiera en los coleccionistas están encontrando. Y ya también, siendo que hay otras un poco más amenazadas, incluso que si pudiéndolas proteger, están protegiendo áreas de bañado, de humedales. Guarrea guarriana es un tipo de una orquídea que parece un pindó, que crece solamente en bañados, y entonces estarías protegiendo también las áreas de bañados si le declaras monumento, por ejemplo, a esa orquídea. Los chachizarios, por así decirlo, están protegidos. Entonces ahí habíamos encontrado un vacío en esa legislación con la protección de la orquídea. No quita, o sea, aplaudimos también que declararon un monumento natural provincial, pero podrían haber hecho un poquito más de consultas científicas en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, son 6:35 y es hora de ir cerrando.